Yo creo que Dios a todos nos ha dado dones y talentos. Dios a todos nos ha dado dones y talentos. Y al reunirse la comisión de nombramiento, siendo dirigida por Dios, porque oramos pidiendo su dirección, pidiendo que Él hable a través de nosotros, y Dios llamarte a ti, apreciado hermano, apreciada hermana, a servirle, yo creo que es un gran privilegio. Que Dios haya puesto en la mente de la mayoría de los hermanos y que al momento de votar por tu nombre para servirle al Señor en un cargo, en El Salvador, ¿sabe cómo decimos? Privilegio, es un privilegio. Así se le llama a los cargos en El Salvador, privilegio. Un privilegio que Dios nos da de ser nosotros mortales, pecadores con defecto, de servirle. Y que tú digas que no. Que tú digas que no. ¿Sabe? El Señor va a aceptar tu no. Claro que lo va a aceptar. Porque Dios trabaja con la voluntad humana. Dios no impone. Nosotros que sabemos un poquito de la historia de la iglesia adventista, reconocemos que a quien el Dios llamó para que sea profeta, en primer lugar no fue a Elena de White. Hubo otras personas que el Señor llamó, pero se negaron. Pero esta muchacha, con una salud no de lo mejor, ustedes recuerdan que a Elena le dieron una pedrada en la nariz que le dañó el sistema nervioso y tuvo muchas enfermedades, pero aún así, con todos esos defectos, el Señor la usó poderosamente. Solo cursó hasta el sexto año, cuarto año. Y saben, hermanos, yo estaba bromeando con unos de mis colegas pastores. Estoy en el proceso de la ordenación y para este proceso se nos asigna leer ciertos libros, dentro de ellos el ministerio pastoral. Y el libro del ministerio pastoral, el capítulo 1, me llevó 2 días terminarlo. El capítulo 1, 2 días terminarlo. Y yo le decía a uno de mis colegas, Santo Padre, pero el Señor de verdad que utilizó esa mujer. Una mujer que no fue a la universidad, una mujer enferma, pudo escribir tanto. Y yo agarraba la tablet donde estaba leyendo y lo subía y lo subía y lo subía. Y no se acababa. Cuando un ser humano pecador se pone en las manos de Dios, cuando Dios lo llama a su servicio, Dios obra grandes maravillas. Alabamos a Dios por aquellos que aún sintiéndose no muy capaces, aceptan el reto y ponen todos sus esfuerzos para dar lo mejor. Para dar lo mejor para Dios. Así que yo les animo, si el Señor te llama, sírvele con amor y con entrega. Porque te ha llamado con un objetivo, con un propósito. En esta mañana, el título de la meditación que vamos a tener es Hazme a mí primero. ¿Recuerdan la lectura bíblica? Primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. El primer libro de Reyes, capítulo 17, nos presenta la condición en que se encontraba el pueblo de Dios, se encontraba la ciudad. El pueblo de Dios se había apartado sirviendo a
a Baal. Y como consecuencia de haber abandonado a Dios, Dios también abandonó al pueblo. Y Elías, que era el profeta de Dios, se había levantado con una profecía de parte de Dios de que por 3 años no iba a haber lluvia. Y Elías no dijo eso como yo estoy diciendo eso, sino que Dios había dicho esto. Como resultado de que no había lluvia, entonces vino una gran sequía, vino hambre y había mucha calamidad en el pueblo. Dios había dado las instrucciones a su siervo, el profeta, de cómo él lo iba a cuidar. Lo mandó a que esté en cierto lugar y Dios alimentaba de una forma milagrosa a Elías. ¿Ustedes recuerdan cómo Dios lo alimentaba? ¿Qué Dios mandaba a alimentarlo? Lo mandaba un cuervo que le llevaba pan y carne, y Elías saciaba su necesidad. Pero ¿qué pasó con el río? ¿Qué pasó con el río? Se secó. El río se secó. Pero sucedió algo interesante. El capítulo 17 nos presenta que Dios había elegido a una mujer viuda. Dios había elegido ¿a quién? A una mujer viuda. En la Biblia encontramos que se toca el tema de cuidado por las ¿qué? Por las viudas. La responsabilidad de llevar el sustento al hogar, y lo dije en una ocasión en esta iglesia, es del hombre. Y era así en las tierras bíblicas. La responsabilidad de llevar los alimentos al hogar era ¿de quién? Era del hombre. El hombre trabajaba, se esforzaba, la mujer se quedaba en el hogar, cuidaba a los hijos, los educaba, los instruía, pero el hombre trabajaba arduamente para llevar alimento a la casa. En el caso de esta mujer, era una viuda, y la Biblia habla del cuidado ¿a quiénes? A las viudas. A las viudas se tenían que ayudar económicamente, se tenían que sustentarla. ¿Por qué? Porque si es viuda significa que no tiene un hombre que tenga la responsabilidad de suplir la necesidad del hogar. Ahora, Dios dispone que esta mujer viuda sea la que alimente al profeta. Yo quiero que vayamos, ahora en su Biblia, en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Versículo 9. Dios le dice a Elías: ve, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja,
y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Usted se da cuenta de la situación de necesidad en la que se encontraba esta mujer? ¿Qué tenía ella? Un puñado. Literalmente, un puñado. Es usted entrar la mano en un recipiente y la cantidad que salga en su mano, eso es un puñado. Ahora la pregunta es, ¿iba a ser esto iba a ser como consecuencia de ese puñado de harina, iba a ser una gran torta para el profeta? No, no iba a ser una gran torta. Esto tenía esta mujer, ¿para qué? Para ella y su hijo, y luego ¿qué? Esperar la muerte. Pero mira lo que le dice el profeta. Versículo 13, la última parte, dice, el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la encina, de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque, versículo 14, escuchen esto, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías dijo, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra de Jehová. Hay algo importante que esta historia nos presenta acá. Elías le dice a la mujer, muy bien, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Ahora yo te hago la siguiente pregunta. Alguien llega a tu casa y tu condición es similar a la de esta mujer y te dice, mira, pero vaya, cósame a mí primero. Y tú tienes tus hijos ahí lánguidos con la boca ceniza. Que se te están casi muriendo. Y yo digo los hijos, porque uno después que uno tiene hijos, uno no existe. Después que uno tiene hijos, ya uno perdió su identidad. Uno perdió su identidad. Gracias a veces que las mujeres nos dan un espacito para ir a jugar dominó. Gracias por esta santa. Pero uno después que tiene hijos, uno no piensa ni siquiera en uno mismo. Uno lo que piensa, ay, no tiene zapatos, que no tienen para la escuela, que le falta esto, que le falta aquello, que le falta lo otro. Y tú con tus zapatos quizás estás roto, pero el niño no necesita. Y llega alguien a tu casa y te dice, mira, esa comida y démela a mí. ¿Cuál sería la actitud que tú tomarías? Mire, hay algo importante y es que podríamos ver en esta petición de Elías a una persona que desconsiderada.
Elías, a primera vista, podría ser visto como un desconsiderado. ¿Cómo le hace una petición a una mujer viuda? No tiene un hombre que le ayude a sustentar el hogar. Está recogiendo 2 leños para hacer un fuego. Y como ella misma presenta, comer una torta y luego morirse, porque se va a morir de hambre. Y ahora este hombre le dice, hazme a mí primero. Apreciados hermanos, la Biblia nos presenta que esta mujer también prestó oído a la promesa que Elías le hizo. Versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? La harina de la paja y el aceite de la vasija ante el día de Jehová ha llovido sobre la faz de la tierra. ¿Por qué esta mujer fue e hizo como Elías le había pedido? ¿Por qué? Porque hay una promesa del Señor ¿de qué? De que la harina no va a escasear. Significa que esa mujer puso su confianza en la palabra de Dios. Esa mujer creyó en la palabra de Dios. La respuesta fue, la harina no escasea. Ahora, darle a Elías primero era una muestra de fe en la promesa del Señor. Darle a Elías primero significa sumisión a la orden del Señor. Ahora, hay algunos puntos importantes que yo quiero compartir, lo tengo acá con ustedes. Y el primer punto es el siguiente. Aún en la pobreza y en medio de la necesidad, apreciados hermanos, Dios desea que seamos fieles y generosos. Amén. Repito, aún en medio de la pobreza evidente, palpable, en medio de la necesidad, Dios desea que seamos fieles y generosos. Como consecuencia de la fidelidad y la generosidad de esta mujer, ¿qué pasó con la harina? No se acabó. ¿Y qué pasó con el aceite? Tampoco se acabó. ¿Por qué? Porque fue fiel a la promesa del Señor, creyó en la promesa del Señor. Ahora, a la viuda se le dijo, dame a mí primero. A mí primero. ¿Qué le recuerda esto a usted? Pedro, dilo sin temor, Pedro. Esto nos recuerda lo que dice nuestro hermano Pedro, nuestro deber con Dios de apartar de nuestra ganancia lo primero que debe ser. ¿Para qué? Digo que debe ser, es un deber, pero muchas veces la realidad no es esa. Lo primero es los gastos, lo primero es mi placer, lo primero es mis apetitos, lo primero es esto, aquello y lo otro. Y nos olvidamos que lo primero y lo mejor es para Dios. Elena G. White escribió al respecto lo siguiente, que se encuentra en Consejos sobre Mayordomía Cristiana en la página 66. Ella dice, la porción del Señor debe separarse en primer lugar.
¿Qué se debe separar en primer lugar? La porción del Señor. No debemos consagrarle lo que queda de nuestras entradas después de haber satisfecho nuestras necesidades reales o imaginarias. Antes de gastar nada, debemos apartar lo que Dios ha especificado como suyo. Antes de gastar nada, debemos ¿qué? Sacar lo que Dios ha especificado como suyo. ¿Y qué es lo que le pertenece a Dios? Bueno, cuando nosotros leemos el Salmo 24:1, nos damos cuenta que todo le pertenece a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo. ¿Por qué? Él creó, Él nos hizo con sus manos. Ahora, pero el Levítico 27:30 especifica lo que le pertenece a Dios de nuestras entradas. Levítico 27:30, ¿alguien que me acompañe leyéndolo? Levítico 27:30. El diezmo de la tierra, como del fruto de la tierra, como de la simiente de la tierra, ¿de quién es? ¿De quién es? De Jehová. Y hay otra versión que dice que es cosa santa. Es santo. Dios lo separa como una porción santa, al igual que el sábado, que Dios de la semana aparta ese día como santo. Es cosa santa de Jehová. Hay un segundo principio que quiero compartir con ustedes en esta hora. Nuestra seguridad yace en hacer las cosas conforme al plan de Dios. Repito, nuestra seguridad yace por hacer las cosas conforme al plan de Dios. La Biblia dice que la viuda fue e hizo como Elías dijo. Pero las palabras que Elías pronunció fue el resultado de su egoísmo, de que satisfagan su necesidad. No, fue el resultado de que vino un mensaje de Dios para esta mujer. Y esta mujer, conforme a su fe, obró. Si hay una constante en la Biblia, apreciados hermanos, es que los que son fieles a la palabra de Dios son prosperados por Él. Los que son fieles a la palabra de Dios son prosperados por Él. ¿Recuerdan los jóvenes hebreos de Daniel capítulo 3? ¿Qué pasó? ¿Recuerdan el episodio? Se levanta una estatua, todos adoran la estatua, Ananías, Misael y Azarías se quedan de pie. Como resultado de quedarse de pie y no obedecer la orden del rey, son echados en un horno ardiendo. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que lo tiraron atadas las manos y los pies. ¿Pero cómo andaban ellos? Caminando en el fuego. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a aquellos que le son fieles. No procure fidelidad, Señor, cumple tu promesa en mi vida cuando tú no estás siendo fiel a Dios. ¿Recuerda Malaquías 3:11? Sí, el 10 lo conocemos muy bien. Pero ¿recuerdan el 11? ¿Cómo dice Malaquías 3:11? Malaquías 3:11. Responderé también por nosotros algunas, no destruirá el fruto de la tierra, y vuestra hija el campo se dice Jehová.
Recuerdan que Dios le dice en el capítulo 3, versículo 10, traigan los 10 bolas de tesorería y hay alimento en mi casa, bla, bla, bla. Pero el 11, ¿qué dice Dios? Yo voy a reprender ¿a quién? Al devorador. La plaga no va a tocar tu siembra. Es decir, yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir. El devorador también se le aplica a Satanás. ¿Puede Satanás hacerle algo a alguien que Dios está protegiendo, a alguien que Dios está cuidando? ¿Recuerdan a Job? ¿Ustedes saben que para Satanás poder hacerle algo a Job tuvo que pedirle permiso? Tuvo que pedirle permiso. Satanás se puede levantar y palear y herir a un hijo fiel de Dios. No, no puede. Dios, repito, es fiel a todos aquellos que hacen pacto de fidelidad a Él y lo cumplen. Otro principio importante es que la generosidad mostrada por la fe y el amor a Dios será siempre recompensada. Repito, la generosidad mostrada por la fe y el amor a Dios será siempre recompensada. Y Ellen White, en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en la página 180, hace la siguiente afirmación. Admirable fue la hospitalidad mostrada al profeta de Dios por esta mujer fenicia, y admirablemente fueron recompensadas su fe y generosidad. Y comió él y ella y su casa muchos días, y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Es reconfortante saber, apreciados hermanos, que Dios, que nos motiva a ser generoso, ha acompañado estas invitaciones con grandes y maravillosas recompensas. Dios tiene grandes recompensas para aquellos que son fieles y generosos. ¿De cuántas cosas Dios nos libra sin nosotros darnos cuenta? Nos libra de accidente, nos libra de enfermedad, sustenta nuestros hogares y tantas cosas que podríamos decir, pero ello viene como resultado de nuestra fidelidad a Dios. Debemos ser generosos porque eso agrada a Dios, pero Él es tan bueno que además nos premia por hacerlo. Si hay una virtud en este mundo que no queda sin recompensa, muchas gracias, es la generosidad. Es la generosidad, un buen trato. No se olvida. Llegaste a una iglesia y te trataron bien, tú dices, volveré a esa iglesia. Qué gente más chévere. Sin conocerme, me saludaron, me abrazaron, me besaron, me invitaron a comer. Volveré a esa iglesia. Pero te tratan mal, no importa que la iglesia tenga aire acondicionado, que tenga un equipo de lo mejor, un coro de alabanza que te eleve allá, pero no te trataron bien, no paso por ahí. Hermanos, la viuda de Sarepta compartió su poco alimento con Elías, y en poco fue preservada su vida y la de su hijo. Si hubiese tomado una actitud egoísta, yoísta,
que podría ser justificada, repito, podría haber sido justificada su acción de no, solo tengo esto, ¿cómo te lo voy a dar? Si hubiese hecho así, se hubiese cumplido lo que ella misma había dicho. Tengo este puñado de harina, cozo la torta, la como con mi hijo y morimos. Pero no fue así, sino que por ser generosa y confiar en la palabra de Dios, la harina no escaseó y ni el aceite se acabó. Y a todos los que en tiempo de pobreza y escasez dan con simpatía y ayuda a otros más menesterosos, Dios ha prometido una gran bendición. Él no ha cambiado, su poder no es menor hoy que en los días de Elías. Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 180. En esta tarde ya, Dios requiere de aquellos que somos sus hijos, que seamos fieles y que seamos generosos. Que seamos fieles no porque vamos a recibir bendición, que seamos fieles porque ya somos bendecidos. Que seamos generosos porque el Señor mismo nos ha mostrado su generosidad. ¿Recuerdan el versículo más conocido? San Juan 3:16, que de tal manera que hizo Dios, amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted me dice a mí, pastor, vamos, mire, se va a salvar toda Villahermosa, pero hay que matar a Mateito. Ay, Ariel, ay. Dios mostró generosidad. Y ese Dios que mostró generosidad merece que le seamos fieles. Yo quiero terminar haciendo una oración en esta hora. Como esta mujer, pactas hoy con el Señor de darle a Él el primer tiempo a levantarte, darle a Él el primer tiempo en tu vida, darle a Él lo primero de tu finanza. En esta ocasión, pacta con el Señor como esta mujer a creer en su promesa y a vivir por su promesa, porque esta mujer vivió por la promesa del Señor. La harina no escasea, ni el aceite tampoco, conforme a la palabra del Señor. ¿Quiere confiar en la palabra del Señor? Ponte de pie y vamos a orar en esta hora. Buen Dios y Padre, en esta hora estamos de pie delante de ti porque queremos hacer profesión de fe de que creeremos en tu promesa. Quizás, Señor, algún hijo, alguna hija tuya, por alguna situación, Señor, no ha sacado lo primero para ti. Y en esta hora, Señor, se pone de pie en señal de renovar su voto, su entrega a ti. Tú nos llamas en el libro de Isaías, venid luego y estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Que todos, Señor, escuchemos esa invitación y nos pongamos a cuenta contigo. Si estamos en deuda contigo, podamos hacer planes, Señor, de saldar nuestras deudas contigo. Que tus promesas sean una realidad de nuestras vidas
por haber creído en tu palabra. Llévanos con bien a nuestros diferentes hogares. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, que el Señor le bendiga.